La Cenecit del Ecuador realizó una conferencia de prensa para promover en el exterior el examen nacional para la educación superior dentro del marco del segundo foro de estudiantes ecuatorianos en Europa. Queremos hacer el lanzamiento del examen nacional de educación superior para los ecuatorianos que viven, en este caso, en el resto del mundo, para nuestros migrantes. Nosotros estamos empeñados justamente en que retornen los ecuatorianos al país. Y uno de los puntos fundamentales es que estamos impulsando que se den procesos transparentes para que regresen a través de los jóvenes que quieran estudiar en el Ecuador. Ya se han inscrito migrantes, alrededor de 219 migrantes para aplicar al examen nacional de educación superior para acceder a las universidades ecuatorianas. Pero lo que nosotros haremos es justamente implementar este sistema a través de los consulados para que los migrantes puedan directamente dar los exámenes aquí en cada uno de los consulados que tenemos del Ecuador. Las inscripciones serán entre el 21 al 26 de febrero y la evaluación será en marzo y abril. Vale la pena también aquí señalar justamente que podrán acceder a los mismos beneficios que se accede en el caso del Ecuador, aquellos estudiantes, aquellos migrantes que tengan altos niveles de puntaje en su nota del examen nacional de educación superior, podrán acceder también a las becas de excelencia, podrán acceder también a las becas en el Ecuador y también se trabajará paralelamente con la CENAMI para dar todas las facilidades para que no solo regrese el estudiante, sino también pueda regresar la familia. El secretario nacional, René Ramírez, se refirió también al tema de las becas que otorga la Cenecit para estudiar en el exterior, así como del nuevo proyecto Prometeo. Alrededor de 1.400 ecuatorianos están estudiando en las mejores universidades de Europa con una inversión de 170 millones de dólares hasta el momento. Si es que nosotros no continuamos dando becas este año, cosa que no va a ser así, porque el presidente de la República ha dicho que esta es una de las prioridades, estamos hablando que ya la inversión que hace el gobierno en becas llega a los 500 millones de dólares. La otra propuesta de política pública, y es una invitación en este caso a los científicos y a los académicos de Europa en general y del mundo, es el programa Prometeo, para que científicos, investigadores, académicos vengan al país a construir y a fortalecer, en este caso como una invitación que va de 4 meses a 2 años, vengan a fortalecer el sistema de educación superior, ciencia y tecnología del Ecuador. Es por eso que también uno de los pedidos y una de las misiones que estamos pidiendo a los estudiantes, a nuestros becarios, es el programa que le hemos denominado Un Becario, Un Prometeo. Justamente que cada uno de ustedes busque atraer a un Prometeo para que venga a fortalecer las universidades y para que venga a fortalecer, en este caso, al sistema de educación superior, ciencia y tecnología. Durante la conferencia se mencionó los cambios que ha habido en la educación superior en el Ecuador, como lo es la gratuidad de la misma. Los que asistían a la universidad eran los que pertenecían a los estratos más ricos. Por eso propusimos la gratuidad en el campo de la educación superior. Y esto, tenemos que decir, fue este proyecto político el que propuso la gratuidad. Acordémonos que en la asamblea teníamos el 80% de asambleístas, y si es que no hubiese querido pasar el tema de la gratuidad, no hubiese pasado, ¿no? Nosotros propusimos y defendimos como parte de la democratización en el acceso a la educación superior. Muchas de las veces, si bien las universidades tenían sus mecanismos de ingreso a la universidad, porque el libre ingreso de cada 10 universidades, de 9 existía algún mecanismo de selección de los estudiantes, es decir, el libre ingreso no existía en el país. Dependía de si es que yo pertenecía a un partido político, si es que pertenecía si es que tenía alguna red, si es que tenía alguna palanca, y eso hemos roto. Hicimos la presentación pública de cómo se da el proceso de selección a la universidad, y prácticamente eso no puede tener nadie influencia, porque es un proceso automático que está en función de un examen.
que no es un examen de conocimiento, porque si es que hubiésemos tomado un examen de conocimiento, realmente lo que hubiese pasado es que se hubiese dado esa misma estratificación social en el acceso a la universidad, en donde los colegios privados o de las personas más ricas son los que accederían a la universidad, sino de aptitud. Y tenemos también los datos que ya pueden evidenciar que algo que sabíamos pero nunca se había hecho nada, que aquellas personas que pertenecen a los estratos más pobres no es que no tengan capacidades, sino es que no tenían oportunidades, ¿no? ¿Y qué ha pasado en este periodo de tiempo? Hemos visto duplicar la matrícula del 20% más pobre, hemos visto multiplicar por 2 la matrícula de los indígenas y de los afroecuatorianos que, como decía antes, realmente sistemáticamente vieron reducida su participación en el campo de la educación superior. Los estudiantes que pertenecen a las familias que reciben el bono de desarrollo humano reciben en la nivelación medio salario mínimo vital, y si es que pasan con 9 sobre 10, hay incentivos bastante fuertes para que reciban un salario mínimo vital. ¿Por qué? Porque vemos nosotros del análisis que hemos hecho que el mayor porcentaje de la deserción se da en el primer año. Entonces, como parte de la política pública, justamente duplicamos para que realmente existan los incentivos suficientes para que se dé este tránsito de este grupo poblacional que antes no tenía la expectativa de entrar al campo de la educación superior. Evaluar las universidades y cerrar las que no cumplían con los requisitos de calidad fue una de las primeras decisiones que tomó el gobierno, como comentó el secretario nacional. Hicimos algo que no se ha hecho en el mundo y no se ha hecho en la región, peor aún, que es evaluar a través del mandato 14, dar un periodo adicional y casi en un periodo de 3 años y medio, volver a evaluar y cerrar 14 universidades que realmente no cumplían los mínimos requisitos de calidad. Es una decisión política muy fuerte, que yo creo que sin la contundencia y la fuerza política que tiene el presidente de la República no se hubiese podido tomar. Al final de cuentas estamos hablando de casi 40.000 estudiantes que se hizo un plan de contingencia, y esto fue quizás lo más complicado, de colocar en el buen sentido a los estudiantes en universidades de categoría A y B. La creación de 4 universidades es otro de los proyectos con los que cuenta la CENESID, con el fin de completar el sistema de educación superior. Otro tema fundamental que también nosotros hemos visto necesario es completar el sistema de educación superior a través de la creación de 4 universidades. La Universidad IQIAM, ¿no? Que nosotros, yo siempre digo, la principal ventaja comparativa que tenemos no es el petróleo, no es las minas, es la biodiversidad que tenemos. Sin embargo, no sirve para nada esa biodiversidad porque no tenemos ni la tecnología, ni los cerebros, ni el talento humano para poder sacar en el buen sentido jugo de esa información que es la biodiversidad. Entonces, IQIAM será una universidad de excelencia de carácter mundial para justamente hacer investigación científica de esa biodiversidad en ese laboratorio viviente que es la Amazonía. El otro tema fundamental es la Universidad Nacional de Educación. Esta Universidad Nacional de Educación es fundamental en el país. Siempre se dice, y es reiterado, de lo cual comparto, pero no se ve la integralidad del proceso de transformación del campo de la educación superior, que el problema no está en la universidad, sino el problema está en la primaria, en la secundaria e inclusive en la educación infantil. Estoy completamente de acuerdo, pero algo que es necesario señalar, que uno de los núcleos fundamentales de la transformación de la primaria y la secundaria es el profesor. ¿Y el profesor dónde se educa? Se educa en educación superior. Entonces, si es que nosotros no cambiamos de educación superior, el círculo es un círculo vicioso, y hemos detectado, a mi modo de ver, uno de los problemas más importantes que yo le podría hacer la causa del subdesarrollo en el Ecuador, o del mal desarrollo que todavía tenemos en el Ecuador y que intentamos combatir. Las personas con menos aptitudes para ser profesor de colegios de primaria, de secundaria, son las personas que aplican para ser profesionales en general de la educación. Y por eso planteamos justamente la universidad, la UNAE, la Universidad Nacional de Educación, como un punto nodal de la transformación. Esto no significa que no se va a necesitar de las otras facultades de la universidad, pero sí necesitamos una universidad de excelencia en el campo pedagógico, en el campo educativo. La otra universidad es la Universidad
de las artes. El modelo de educación actual imperante en el Ecuador corresponde a un modelo particular de acumulación y a un rol particular del Ecuador dentro de la jerarquía y dentro de la economía mundial, ¿no? Que en este caso es ser país primario exportador. Si es que nosotros queremos construir una sociedad del conocimiento y de la creatividad, tenemos que cambiar el modelo curricular de la universidad ecuatoriana. Y un rol fundamental es, por ejemplo, mientras en el Fordismo, en el postfordismo, en el Fordismo, uno necesita académicos o profesionales que sean funcionales a la industria, en términos prácticamente que sean parte de la maquinaria, que no necesariamente innoven, que no necesariamente sean creativos. En la sociedad del conocimiento, el mayor valor agregado es justamente esa creatividad. Y por eso esta separación que se dio entre ciencia y artes y humanidades es una cuestión que es necesario volver a juntarlas en esta nueva propuesta, de esta nueva construcción el nuevo sistema de educación. Como último punto de la conferencia, el economista René Ramírez habló de las falencias a nivel de estudios de los profesores. La mayoría de profesores en el Ecuador universitarios lo único que hacen es transmitir conocimiento, pero un conocimiento generalmente caduco. Yo veo en el área que manejo, que es en el área más de economía, la bibliografía, los sílabos tienen un retraso siquiera de 20 años, ¿no? En el caso del Ecuador, ¿no? Entonces, esa transmisión del conocimiento ni siquiera está actualizada. Que tienen que transmitir conocimiento, obviamente, pero que también tienen que generar conocimiento, eso es fundamental. En el Ecuador, simplemente para que se tenga unos datos, el 40% de su profesorado que son titulares tiene licenciatura, ¿no? Ustedes de las universidades que están a de licenciatura prácticamente no debe existir, ¿no? Y apenas un 2% de las universidades, de los profesores tienen nivel de PhD, ¿no? Y es por eso que nosotros hicimos un reglamento del escalafón docente, en la cual, para ser el máximo escalafón, que es profesor titular principal, necesitas tener doctorado, ¿no? Y al menos necesitas tener maestría si es que quieres ser profesor universitario. Y obviamente le ligamos el tema, elevamos el salario, por ejemplo, que existía dentro del sistema de educación superior, el más bajo, que era de $440 a $1.700, ¿no? En promedio. Pero obviamente este incremento salarial tiene que estar ligado no al tema del paso de los años, no únicamente a aquellas personas que por la experiencia ya voy subiendo de escalafón, sino tiene que estar ligado a lo que pasa a nivel mundial, que es el tema de producción académica. Al finalizar la rueda de prensa, abordamos al secretario nacional, quien se dirigió a nuestras cámaras. Señor secretario, escuchando un poco la conferencia que usted ha dado, las becas que da la CENESID para los estudiantes para que se preparen en el exterior, si bien es cierto, son importantes, pero ¿de qué manera la CENESID regula o controla que estos estudiantes no se conviertan en fugas de cerebros? Bueno, nosotros hasta ahora hacemos un seguimiento pormenorizado de cada uno de los estudiantes. Realmente la experiencia histórica que vemos, el nivel de fuga de cerebros es muy bajo, es del 5%, ¿no? Y el otro 95% está regresando, en este caso, al país. Existen mecanismos institucionales que nos permiten garantizar que regresen los ecuatorianos, pero sobre todo algo fundamental, los ecuatorianos de este momento, nuestros becarios, están muy ilusionados en que se está produciendo una transformación en el Ecuador. Antes no había esta posibilidad, sabían que si es que regresaban al Ecuador lo que iban a estar es prácticamente en el desempleo, saben que las condiciones, por ejemplo, aquí de Europa no necesariamente son las mejores y que realmente donde existe esa posibilidad de inserción en la sociedad se está dando justamente por las políticas en el Ecuador, ¿no? Entonces, este momento nosotros no tenemos problema con respecto al tema de fuga de cerebros, sino más bien lo que está viendo es una repatriación de cerebros, y lo que está viendo este momento justamente también tiene que ver con que otros científicos de otras partes del mundo están viniendo al Ecuador a través del programa Prometeo, ¿no? Usted hablaba de que fueron cerradas 14 universidades por un bajo nivel académico. ¿Cuáles son estos requisitos mínimos que debe tener una universidad para funcionar?
Bueno, las universidades que encontramos nosotros que se cerraron no garantizaban los mínimos requisitos de infraestructura, de tecnologías de información, de bibliotecas, no tenían temas de la garantía de profesores con nivel de formación de maestría, doctorado, no tenían profesores a tiempo completo, no producían investigación, no tenían bibliotecas. Sus estudiantes, para que se sepa, en promedio sacaron 3 sobre 10. Entonces, con esas condiciones no es fortuito de que las 14 universidades eran universidades privadas. Quiere decir que realmente lo único que se buscaba era el fin de lucro. En estas universidades lo que se importaba era vender un título sin el conocimiento que respalde ese título, ¿no? Lo que está haciendo la CENESID es avalado por el gobierno del economista Rafael Correa. ¿Qué sucedería con los proyectos que tiene la CENESID si el mandato del presidente Rafael Correa no sea renovado? Bueno, lo que nosotros esperamos es justamente construir de aquí hasta fines de este periodo de gobierno es el tema de políticas de Estado a través justamente de códigos orgánicos que permitan que la política de ciencia, tecnología e innovación sea una política que vaya más allá de cualquier gobierno. Obviamente que uno puede ya ver en los discursos electorales ciertas propuestas demagógicas que lo que pretenden es regresar a la mediocridad del sistema de educación superior, y nosotros estamos convencidos que el pueblo ecuatoriano está consciente de que en el campo, al menos de la educación superior, ciencia y tecnología, y en los otros campos ya no existe regreso, ¿no? Que realmente de aquí es para adelante y esa transformación va a continuar porque ya está institucionalizado dentro de la sociedad. Cámaras de Manuel Gambarini, Verónica Castillo, Guía Latina TV.